Hola inversores. Aquí está su canal favorito para obtener valiosos consejos sobre el mercado financiero. Vayamos directo al grano con el análisis de esta semana, porque el tiempo es oro, ¿no? Empezando por el escenario general, la bolsa sufrió una ligera corrección, pero aún así algunas empresas siguen batiendo récords históricos. Esto no es una señal cualquiera, es lo que llamamos características típicas de un mercado alcista. Veamos lo más destacado. Tesla, IOMQ y Apple lideraron los movimientos. Los números exactos y los análisis gráficos quedan para más adelante, porque ahora lo que importa es el contexto. Y para cerrar con broche de oro, dos temas candentes: el lanzamiento de los taxis autónomos de Tesla y el misterio detrás de las acciones que Warren Buffett ha ido comprando discretamente. ¿Qué está viendo el que nosotros todavía no vemos? Y más, ¿cómo se comparan estos movimientos con el pasado? Desentrañemos todo esto juntos. Antes de sumergirnos, un recordatorio: si este contenido marca la diferencia para ti, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y dejar ese comentario motivador. Su interacción es el combustible que nos impulsa a brindarle información aún más valiosa. Ahora, mirando el mercado global, vimos un verdadero tira y afloja entre altibajos. ¿Pero qué es lo que realmente te llamó la atención? Las empresas en ascenso se concentraron en dos sectores: energía y salud. El petróleo se disparó debido a las tensiones geopolíticas, mientras que las acciones del sector sanitario, que habían estado en caída libre, finalmente mostraron signos de recuperación. Por otro lado, el comercio electrónico sufrió pérdidas generalizadas. Alibaba, Amazon y Mercado Libre fueron algunos de los nombres que sintieron el golpe. Aunque se trata de un sector con perspectivas prometedoras, los ajustes momentáneos parecen inevitables. Y hablando de mercados prometedores, Europa está en el punto de mira. El índice STOXX 600 se ha comportado muy bien, con gigantes como Shell, ASML y Linde a la cabeza. Lo impresionante es que estas empresas tienen un valor de mercado comparable al de algunas de las empresas estadounidenses más grandes. Con 3 semanas consecutivas de crecimiento, cualquiera que esté buscando oportunidades internacionales no puede ignorar este movimiento. Pero ¿qué pasa con Brasil? ¿Cómo estamos en términos de PIB per cápita? En 2023, cada brasileño generó alrededor de $34.640 de riqueza. No está mal, estamos por delante de México, por ejemplo. Pero la diferencia no es tan grande, solo nos separan $260. Con México creciendo a toda velocidad, especialmente con TSMC invirtiendo fuertemente allí, el cambio puede estar más cerca de lo que imaginamos. Es hora de repensar nuestras estrategias de inversión. Vayamos ahora a Estados Unidos. El Dow Jones cayó un 1,3% en la semana, mientras que el S&P 500 cayó un 0,3% y el Nasdaq cayó un 1,6%. Pero no todo son malas noticias. Los bonos a largo plazo subieron un 1,2%. Esto demuestra que, en tiempos de turbulencia, diversificar entre acciones y renta fija puede ser la clave para equilibrar el riesgo. Una lección valiosa para cualquier inversor. Si miramos los últimos 5 años, el activo que más se revalorizó fue, sin duda, Bitcoin. Incluso con una brutal caída del 65% en 2022, la criptomoneda mantuvo una impresionante trayectoria ascendente en otros años. En segundo lugar quedó el oro, seguido del S&P 500. En otras palabras, a pesar de las críticas de principios de año, el mercado americano sigue siendo uno de los mejores lugares para invertir. ¿Y qué hemos visto últimamente? Una fuerte recuperación que demuestra que los pesimistas estaban equivocados. La semana pasada, el mercado estadounidense también fue una mezcla de altibajos, con más acciones en números rojos que en verdes. ¿Pero quién destacó? Nombres como Palantir, Tesla, Micron e incluso el controvertido Trump Media. Los sectores de energía y salud, una vez más, lideraron las ganancias. Las caídas fueron impulsadas por empresas como Visa, Booking e incluso el gigante minorista Target. Un detalle preocupante: el sector financiero en su conjunto tuvo un mal desempeño. Ahora, vayamos a los registros. Algunas empresas renovaron sus máximos históricos, una clara señal de fortaleza. Tesla, por ejemplo, subió un 7%, reduciendo su caída del año al 33%. Otros como Eli Lilly y ExxonMobil también tuvieron aumentos importantes.
Y por sectores, energía y salud fueron los únicos que cerraron en positivo, con subidas del 4,7% y 1,2%, respectivamente. Mientras tanto, el mercado en su conjunto cayó un 0,5%. ¿Pero qué significa esto para los ETF? SCHD, que invierte en empresas de dividendos, subió un 1,2%, acumulando un aumento del 9,5% en el año. TQQQ, centrado en tecnología, cayó un 1,3%, acumulando una caída del 12,3%. Estas cifras muestran cuán poderosa puede ser la diversificación. ¿Y las tendencias? Algunos temas batieron récords históricos: la energía nuclear, con Uranium Energy y NextGen Energy, juegos, con Electronic Arts, e incluso el sector aeroespacial, con ARKX y Rocket Lab. Cuando varios sectores alcanzan máximos al mismo tiempo, es un fuerte indicio de que el mercado puede estar entrando en una fase de crecimiento sostenido. Vale la pena estar atento. Por otro lado, algunos temas sufrieron caídas. El sector de la computación en la nube, por ejemplo, cayó un 3,1%, mientras que el sector de la belleza cayó un 1,2%. Pero he aquí un consejo valioso: cuanto más cae una acción, más oportunidades de compra pueden surgir. Entre las grandes tecnológicas, Apple, Google y Tesla fueron las que más llamaron la atención. Apple, lamentablemente, cayó un 2,9%, mientras que Tesla subió un 6,2% y Google tuvo un ligero aumento del 0,5%. En cuanto a las empresas de valor, Berkshire Hathaway cayó un 1,1%, mientras que Johnson & Johnson subió el mismo porcentaje. ExxonMobil brilló con un aumento del 6,2%. Y por el lado de los dividendos, empresas como ConocoPhillips, Amgen y Pfizer experimentaron aumentos de entre el 1% y el 3%. Un rendimiento sólido para quienes buscan ingresos pasivos. Ahora, 3 indicadores clave. El petróleo WTI subió un 8,3% en la semana, superando la marca de los $70. Las tasas de interés de los bonos a 10 años cayeron al 4,4%, mientras que el dólar se fortaleció a 1.368 wons. Y en el mercado coreano, el Kospi cayó un 0,3%, mientras que el won subió ligeramente. Pequeños movimientos, pero pueden tener grandes impactos. ¿Qué pasa con las luces de volumen? El ETF apalancado de Tesla lideró cómodamente, con más de 6.600 millones de wons en compras netas. La propia Tesla también atrajo más de 800.000 millones de wons. Otros nombres como Terra Stablecoin y Apple también aparecieron en la lista. Y si observamos el gráfico de Tesla, vemos un patrón interesante: después de tocar fondo en marzo, la acción ha ido subiendo dentro de un canal bien definido. Si este patrón continúa, podemos esperar más máximos en el futuro. Pero no todo es color de rosa. Apple, por ejemplo, está pasando apuros. Entre la presión de China y la competencia en Estados Unidos, la empresa parece atrapada en un complicado sándwich. Y lo que es peor, incluso Siri ha sido pospuesta hasta el próximo año, dejando a Apple aún más atrás en la carrera de la inteligencia artificial. Por ahora, solo podemos esperar el iPhone 17. Hablando de IA, ¿dónde encaja Apple en este escenario? En una infografía comparativa aparece ahí abajo, casi fuera del juego. Mientras empresas como Nvidia y Microsoft lideran, Apple lucha por no quedarse atrás. Una situación preocupante para quien alguna vez fue sinónimo de innovación. Y para cerrar, 5 noticias que movieron el mercado esta semana. Primero, el conflicto entre Israel e Irán. Después de un ataque de represalia, el petróleo se disparó un 7%, con proyecciones de alcanzar los $130 el barril. Un escenario que lo afecta todo, desde la economía global hasta la geopolítica. En segundo lugar, los nuevos aranceles estadounidenses. Ahora, incluso los refrigeradores y las lavadoras pueden tener aranceles del 50%. Esto debería afectar a empresas coreanas como Samsung y LG, que probablemente tendrán que repensar sus estrategias de producción. En tercer lugar, el regreso de la industria estadounidense. Las inversiones en el sector se dispararon hasta alcanzar los $1,7 billones en el último trimestre. Pero aún queda un largo camino por recorrer. Producir en Estados Unidos cuesta mucho más. Una camiseta que cuesta 2.000 wons en Bangladesh cuesta 24.000 wons en Estados Unidos.
¿La solución? Automatización y robótica. Cuarto, Tesla y sus taxis autónomos. Con el lanzamiento previsto para el 22 de junio, las expectativas son altas. Aún con retrasos, la compañía sorprendió al no sufrir caídas repentinas. ¿Y si los taxis fueran más baratos que los coches privados? El mercado de la movilidad podría cambiar para siempre. Por último, las monedas estables. Walmart y Amazon están considerando lanzar sus propias monedas digitales, lo que podría sacudir a gigantes como Visa y Mastercard. Bitcoin ya ha demostrado que las criptomonedas llegaron para quedarse, ahora están invadiendo la vida cotidiana. Y así concluimos otro análisis. El mercado está lleno de oportunidades, pero también de riesgos. ¿El secreto? Información, estrategia y, por supuesto, un poco de atrevimiento. ¡Hasta la próxima! ¿Qué pasaría si les dijera que el futuro ya se está escribiendo y que los actores más importantes del mundo están compitiendo para no quedarse atrás? Bueno, eso es exactamente lo que está pasando. Hablemos de números que no mienten. El valor de mercado de Bitcoin, por ejemplo, ya supera al de gigantes como Tesla e incluso se acerca a pesos pesados como Amazon. Si la tendencia de adopción masiva continúa, no es difícil imaginar que la criptomoneda más famosa del mundo pronto superará la marca del $1 billón en valor de mercado. Y eso es solo el comienzo. Pero la cosa no termina ahí. Walmart, siempre a la vanguardia en materia de innovación, está ampliando agresivamente su servicio de entrega con drones. Actualmente operan en 5 estados y 5 ciudades de Estados Unidos, con planes de escalar a 100 tiendas, lo que todavía representa solo el 2% de su red, pero señala un futuro en el que un pedido de último momento, como una lata de cerveza, llegará a su puerta en minutos. ¿Qué pasa si, en lugar de ir al supermercado, su refrigerador inteligente hace el pedido por sí mismo? No es ciencia ficción, es la próxima frontera del comercio minorista. Hablando de comercio minorista, el crecimiento del comercio electrónico de Walmart en Estados Unidos ya representa el 17% de sus ventas totales, una cifra que puede parecer modesta, pero que esconde un potencial explosivo. A nivel global, la participación aún es tímida, pero la compañía está invirtiendo fuertemente para cambiar este escenario. Y en lo que respecta a inversiones, Meta dio un paso audaz. Desembolsó la impresionante cantidad de $19.000 millones para adquirir el 49% de Scala y, una startup valorada en $14.000 millones. ¿El objetivo? Acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial y no quedarse atrás en la carrera tecnológica. Aquí, hagamos una pausa para pensar, mientras Estados Unidos y Europa invierten miles de millones en IA, muchos inversores todavía están atrapados en viejos hábitos. Basta mirar las cifras de búsqueda diarias. Google lidera con diferencia, registrando 13,7 mil millones de búsquedas por día, seguido de Instagram, con 6,5 mil millones. YouTube, muy por detrás, con solo 1.100 millones. Pero no nos equivoquemos, se están produciendo cambios y aquellos que no se adapten quedarán atrás. Y cuando hablamos de IA, destaca un nombre, el modelo OpenAI, con una impresionante puntuación de 135 en pruebas de rendimiento. En comparación, el Claude 3 Opus y el Gemini 1.5 Pro se quedan atrás. Y el mercado apenas está comenzando. Las proyecciones para OpenAI son ambiciosas. De $13.000 millones en ingresos en 2025 a $290.000 millones en 2027, alcanzando $1,5 billones en 2030. Números que lo dejan claro, la IA no es solo una tendencia. Es una revolución que redefinirá industrias enteras. Pero aquí surge la pregunta crucial, ¿a qué velocidad estamos adoptando esta tecnología? La computadora personal tardó 12 años en alcanzar el 50% de penetración. Internet, 5 años. ¿IA generativa? Solo 2 años para llegar al 39%. En otras palabras, estamos experimentando una aceleración sin precedentes. Y si las proyecciones son correctas, se espera que el mercado de la IA generativa alcance los $520.000 millones en 2028. Esto significa que, en los próximos 3 años, los activos vinculados a esta tecnología podrían dispararse. ¿Pero cuál elegir? Aquí tienes un consejo valioso, incluso si no inviertes directamente en empresas de IA. Estar expuesto al sector a través de un ETF o un índice como el S&P 500 ya te sitúa en el
Camino correcto. Al fin y al cabo, estamos hablando de un mercado en alza. Y quien no se suba ahora a él podría perder el tren de la historia. Y hablando de oportunidades, ¿qué tal un caso curioso que involucra a Warren Buffett? Recientemente, se descubrió que el legendario inversor utilizó un truco poco conocido para comprar acciones de una empresa sin llamar la atención, la cuenta Kimchi. Funciona así: cuando Buffett quiere adquirir una posición importante en una empresa cuyo movimiento podría provocar volatilidad en el mercado, utiliza este método para disfrazar sus intenciones. Eso es lo que le sucedió a Berkshire Hathaway en 2013, cuando comenzó a comprar acciones de una empresa no identificada, que luego resultó ser Precision Castparts. ¿El resultado? Una ganancia del 50% en menos de 2 años, con el precio de la acción saltando de $200 a casi $300. Ahora, la pregunta candente: ¿a qué empresa se dirige Buffett ahora? Analizando los informes de Berkshire, podemos extraer algunas pistas. El holding redujo su exposición a bancos y seguros, pero aumentó significativamente sus inversiones en bienes de consumo, gracias, en parte, a la adquisición de Constellation Brands, propietaria de Corona. Además, hubo un salto misterioso en un tercer segmento, industria y otros. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Para un inversor como Buffett, el tamaño importa. Así, filtrando empresas americanas con capitalización de mercado compatible, llegamos a 28 posibles candidatos. De ellos, 136 encajan en el perfil industria y otros, que incluye sectores como la energía, la tecnología y, por supuesto, la manufactura. Pero Buffett no es un fanático de las empresas de tecnología pura o biotecnológica, por lo que podemos descartar esos segmentos. Quedan 2 opciones: energía e industria. Dado que Berkshire ya tiene posiciones importantes en empresas como Occidental Petroleum, es probable que la atención se centre en la industria. ¿Y quiénes serían los candidatos? Veamos 3 empresas que nos llaman la atención. 1. UPS, el gigante mundial de las entregas, que enfrenta desafíos con la competencia de Amazon, pero aún mantiene una posición dominante en el mercado de la logística. A pesar de una caída del 50% en el valor de las acciones desde 2022, UPS tiene un historial de resiliencia y un programa de recompra de acciones que podría atraer a Buffett. Los analistas proyectan un potencial de subida del 12,3%, y 8 de cada 10 expertos recomiendan mantener o comprar. 2. Lockheed Martin, la empresa de defensa más grande de Estados Unidos, responsable de proyectos como el caza F-35. Con contratos gubernamentales asegurados y un panorama geopolítico cada vez más tenso, Lockheed ofrece estabilidad y dividendos atractivos. Después de una caída reciente, los analistas ven un potencial de alza del 7%, y la mayoría recomienda comprar. 3. Caterpillar, líder mundial en equipos de construcción. Caterpillar es una apuesta segura en tiempos de recuperación económica y reconstrucción de posguerra. Además de vender máquinas, la empresa factura mantenimiento y servicios, asegurando un flujo de caja constante. Los analistas proyectan un modesto aumento del 3%, pero con un perfil sólido a largo plazo. ¿Cuál de estas empresas elegiría Buffett? Es difícil decirlo, pero una cosa es segura: todos ofrecen lo que él más valora: negocios con ventajas competitivas duraderas, flujo de caja predecible y potencial de crecimiento. Y si te preguntas cuál merece tu atención, la respuesta puede estar en los comentarios. Después de todo, el mercado se compone de opiniones y la tuya podría ser la próxima gran idea. Pero si elegir acciones individuales parece complicado, no se preocupe. Existe una estrategia infalible para quienes quieren resultados consistentes sin dolores de cabeza: invertir en el S&P 500. Durante los últimos 10 años, el índice ha arrojado un rendimiento anualizado de casi el 15%, lo que significa que su dinero prácticamente se ha duplicado cada 5 años. ¿Y lo mejor? No es necesario adivinar qué empresa prosperará, basta confiar en el poder del mercado en su conjunto. Para los inversores en dividendos, la próxima semana presenta oportunidades interesantes. Entre el 16 y el 27 empresas como Procter & Gamble, Lam Research y Broadcom realizarán sus pagos. Una gran oportunidad para reforzar tu cartera con activos que aporten ingresos recurrentes. Y antes de cerrar, un recordatorio sobre los eventos que podrían mover los mercados la próxima semana. 18 de agosto, reunión del FOMC.
donde las decisiones sobre tipos de interés pueden impactar directamente en sus inversiones. Esté atento a las declaraciones de la Reserva Federal. 22 de agosto, el esperado lanzamiento de los taxis autónomos de Tesla. Para quienes operan con apalancamiento, es hora de prestar especial atención, la volatilidad puede ser alta. Y para los accionistas, es una oportunidad de evaluar si la visión de Elon Musk, de hecho, está llegando a buen término. El mercado está lleno de oportunidades, pero también de obstáculos. ¿El secreto para afrontar este escenario? Información de calidad, estrategia clara y, sobre todo, paciencia. Después de todo, los mayores retornos no se obtienen de la noche a la mañana, sino a partir de decisiones bien fundamentadas y de largo plazo. Si este contenido te resultó útil, asegúrate de darle me gusta, compartirlo y suscribirte. Y recuerda, el futuro pertenece a quienes se preparan hoy. ¡Hasta la próxima!